Nos conectamos una vez más, su servidor Ángel Olvera, Camino Nuevo. Estamos pues de aquí contentos de seguir adelante con estas pláticas, con estas conferencias que estamos teniendo cortas todos los días a las 7 de la noche o un poquito más tarde. Y uno de los temas que hoy quiero tocar se llama lo que odia la religión. Ujú. Vamos a comenzar leyendo un versículo. Es interesante saber esto, porque la religión, la religiosidad, es un punto clave en la vida nuestra que nos impide conocer realmente el propósito de Dios. Es mucho más fácil para nuestra condición física el entender o comprender cosas enseñadas por hombres que usan la Biblia para darnos, según ellos, una educación o una guianza o un camino hacia Dios. Pero resulta que toda esta serie de enseñanzas que hay, Dios pone en la Biblia que hay una contaminación en toda la enseñanza que viene de un hombre. De hecho, Dios pone en un versículo en Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en brazo de carne. ¿Por qué dice Dios eso? Porque no puedo confiar en ningún hombre. Porque Dios sabe que todos nosotros fuimos desechados desde el huerto del Edén como cuerpo, como carne. Se echó a perder el producto porque entró en nuestra vida, por medio de Adán, el pecado. El pecado nos separa de Dios. Dios no tiene parte con el pecado, pero Dios hizo algo interesante en la cruz para acercarnos nuevamente a Él y poder reactivar las cosas para recuperarnos, porque todos nosotros nos salimos del orden divino y cada quien se apartó por su camino, dice en Isaías, cada quien como ovejas nos descarriamos, hicimos lo que quisimos. Y pues todo lo que conlleva el ámbito carnal, el ámbito físico, es precisamente pecado. Pecado, sí. O sea, usted y yo no vamos a estar haciendo ahorita ningún tipo de repaso de toda la basura que agarramos en el camino. Pero usted sabe bien que hay una entidad demoníaca que se llama Satanás y tiene un ejército de demonios que están dispuestos a ejercer un dominio sobre usted y sobre mí a través de la pornografía, a través de los deseos carnales, a través del adulterio, a través de los vicios, del alcohol, o sea, todo eso el ser humano no puede luchar contra ello solo porque la carne está adaptada para sintonizarse precisamente con ese tipo de basura y es por ello que a mucha gente nos es difícil salir de todas las cosas de nuestra condición caída. Y al diablo le requete encanta manejarnos porque él sabe por dónde le funcionamos mejor. Y todo el ámbito pecaminoso en el cual nos desarrollamos todos nosotros es muy difícil de salirse porque pensamos que hasta es normal. Y también una de las cosas tremendas y serias es de que pensamos que la religión o las religiones nos van a sacar de esta condición pecaminosa, lo cual es totalmente pues falso. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues vamos a leer ahorita, yo voy a poner en Mateo capítulo 16 y en los versículos del 6 al 12. Miren lo que el Señor Jesús habla. Dice entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. No se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Está contaminada toda la enseñanza que usted y yo recibimos a través de gente que se dicen doctos en la Biblia, que tienen cierto nivel de estudios,
Algunos pues, ponen nombres muy rimbombantes como apóstoles, otros son profetas, la gran mayoría pastores, maestros y evangelistas. Está todo esto lleno de gente que en verdad hacen todo de muy buena intención, pero con las buenas intenciones no podemos llegar a las cosas de Dios. Y el afán nuestro no es estar yendo en contra de todas estas personas, porque todos nosotros estamos propensos a caer en el engaño, a caer en la mentira, y pues hasta yo mismo puedo caer en eso. Entonces, quiero que quede claro que no es un sistema de crítica el que estamos aquí hablando, sino que debemos recapacitar todos nosotros como seres humanos de que Jesús mismo está hablando de que hay algo que le llama a él levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es eso? La levadura es simple y sencillamente esa contaminación que ellos le ponen a la palabra de Dios. A través de toda la escritura vemos algo interesante. El apóstol Pablo en Gálatas 5:9 nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Usted y yo sabemos que cuando se prepara un pan, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues batir la harina, y después de que se bate la harina, bueno, se le pone levadura para que alcance un tamaño considerable. Después se puede hornear y rinde muchísimo, ¿verdad? Vemos cómo el pan está extendiéndose, un delicioso pastel, le ponemos levadura, se pone increíble el tamaño y el sabor, en fin. Pero Dios nos habla en Éxodo 12:14. Fíjese lo que está él mandando, y esto es algo interesante. Vamos a leer Éxodo 12, en versículos 14 al 15, y mira lo que dice el Señor Dios poderoso. Dice: este será un día para recordar. Mire, él iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estuvo 430 años ahí. Y ese día él iba a mandar el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos de todos los egipcios, y al pueblo de Israel le dijo que se prepararan, que mataran un borreguito, y después la sangre de él de ese borreguito se iba a poner en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no les pasara nada, no se murieran los primogénitos del pueblo de Israel. Pero aparte hay algo interesante que el Señor Jesús está poniéndonos aquí. Dios dice: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley, fíjese, para siempre. Dice: durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Esto tiene mucho significado. Ahorita lo vamos a aclarar. ¿Por qué Dios pide que el pueblo de Israel se coma el pan sin levadura? El pan sin levadura, usted y yo sabemos que usted mete un pan y no se infla y queda plano. Y de hecho el pan que comen muchos judíos sin levadura es un pan redondo, semiplano, que muy rico, me ha tocado comerlo, y es precisamente pues en obediencia a lo que Dios dispuso. En Éxodo 12, versículos del 19 al 20, dice el Dios poderoso todavía continúa: durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada de lo que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Mire, ¿por qué dice el Señor que durante 7 días no coman pan? Vamos a recorrer la historia y vamos al principio. Y el Señor Dios poderoso dice que Él hizo toda la tierra, toda la creación, planetas, todo lo que usted y yo podemos ver. Dice que Él terminó en 7 días su labor. El séptimo día fue el día de reposo. Entonces,
lo que estamos ahorita observando es que Dios nos está mandando ahí un mensaje muy claro, ¿sí? De que la levadura está él refiriéndose al pecado que usted y yo tenemos. Ahora, el pueblo de Israel estuvo metido en la política y en el ámbito social de los egipcios durante 430 años. Imagínense todo lo que agarraron de costumbres y de mañas. Había muchas de las gentes que adoraban los dioses de los egipcios, lo cual estaba prohibido, pero para ellos era normal, era natural. Al pueblo de Israel, a pesar de que estaban esclavizados, pues ya se habían acostumbrado a ser esclavos, comían bien, les daban, los atendían, pero empezaron a crecer y pues ya era un pueblo que estaba demasiado castigado y su clamor llegó a oídos de Dios y él escogió a un libertador y este fue Moisés. Entonces, estas disposiciones que está haciendo el Señor es que habla que durante 7 días se acostumbren a no comer el pan leudado como lo hacían los egipcios. Dios está preparando al pueblo para irle quitando todas las malas costumbres que traía y todo lo que estaba arraigado por generaciones en ellos. Entonces, cuando vemos que el Señor nos está hablando de estos 7 días, Él manda un mensaje claro. Usted y yo traemos una contaminación desde que Adán, él tomó la decisión de desobedecer a Dios y él fue separado de Dios por el pecado que entró en su vida y esto lo mató espiritualmente. Y el pecado es el que en usted y en mí, esa es la levadura que provoca que nuestra vida cometa toda clase de faltas, de improperios, de todo tipo de banalidades. Entonces, esto es interesante el tema que estamos tocando hoy porque esta levadura que Dios está prohibiendo que se coma es precisamente algo que nos manda el Señor Jesús cuando está hablando en Mateo 23, mire, versículos del 1 al 4. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos, estamos hablando lo que hoy vienen siendo los sacerdotes, los que vienen siendo los ministros, lo que vienen siendo los pastores y toda esa gente que está en las iglesias enseñando cada fin de semana o entre semana. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Dice en la cátedra de Moisés, o sea, cátedra de Moisés es que se estaba dando la ley de Dios, se estaba dando el Pentateuco, se estaba dando todo lo que Dios había dictado y ellos la estaban enseñando. Y mire lo que dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Y mire cómo nos señala Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ah, caray, ¿cómo que el pastor, cómo que el ministro, cómo que el sacerdote, cómo que el que está en eminencia dice y no hace? Sí, el Señor Jesús dice en el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Wow! Esto es algo de preocupación para tomar en consideración porque estamos viendo que, lo que me diga la persona de enfrente, que bueno, ok, sí, lo tengo que hacer, pero dice aquí bien claro, todo lo que digan, guárdalo y hazlo, pero no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, o sea, no es confiable la persona que está ahí al frente porque usted no sabe cómo está la vida de ellos en lo íntimo, ¿verdad? Puede que estén peor que nosotros, con una capacidad tremenda de pecado, una cantidad de pecado. Y usted y yo estamos confiando en lo que nos están dando, pero ¿sabe qué? Todo lo que recibimos, que aunque sea la palabra de Dios, aunque nos estén leyendo el Evangelio, eso que nos están dando viene contaminado con una mentalidad caída y esto es a lo que Dios está refiriendo, la religiosidad que usted y yo tenemos, o sea, esa es la levadura de los fariseos. Usted y yo a veces nos convertimos en fariseos queriendo que todo mundo haga lo que yo hago, mira, lee estos versículos, mira, acompáñame a la iglesia, que vámonos que al catecismo, que vámonos a los retiros, que vámonos a tantas cosas que queremos que haga la gente sin saber que esa enseñanza
está contaminada, está llena de levadura, y esa levadura dice que leuda toda la masa. Por eso vemos cantidad de iglesias que están recibiendo enseñanzas de una persona con una mentalidad caída, con una condición caída, que aunque se diga papa, se diga ministro, se diga sacerdote, se diga lo que sea, esas personas, si no están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios, no van a poder impactar mi espíritu. Todos ellos impactan nuestra mente y nuestros sentimientos y nos manejan de tal forma que usted y yo nos tragamos lo que ellos inventen. Que mira que se apareció una virgen aquí, que mira que se apareció una imagen allá, que mira que santo quién sabe qué, que vamos a canonizar a fulanito. Y están haciendo cosas que Dios nunca mandó. Y es más, Dios lo aborrece, porque Dios dice, no adorarás nada de lo que está en la tierra, en el cielo, ni debajo de la tierra, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos. Y usted ve que la gente se inclina en estatuas, se inclinan en tantas cosas porque se nos ha lavado tanto el cerebro que consideramos que todo eso es una verdad. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo tú no vas a creer en la mamacita de Dios si es la mamá de Dios? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hay falsa información? O sea, Dios, en la escritura vemos, Él es Dios, yo soy el que soy, y Él no tiene ni principio ni fin. Y estas cosas las vamos a entender usted y yo el día que estemos con Él, porque todos pensamos que tiene una mamá. Entonces, Él mandó a su Hijo Jesucristo, pero el Señor Jesucristo fue concebido en una mujer que no tuvo contacto con un ser humano. Entonces, esto es imposible que pueda suceder, pero para Dios no hay imposible, solamente Él pudo hacer eso, de que sin que hubiera una ruptura de la virginidad de una mujer, hubiera una criatura en el vientre y salió esa criatura que es la persona de Jesucristo, y se necesitaba una persona sin mancha, sin pecado, sin que hubiera habido un hombre pecador con una mujer pecadora. Entonces Dios solamente usó ese envase, ¿sí? Para cumplir con sus propósitos. Nos dice la Escritura que después de que nació Jesús, la Virgen María tuvo relación sexual con su esposo José y tuvieron varios hijos, y la Biblia habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, vemos que se ha considerado lo que las religiones enseñan como si fuese una verdad, porque todo mundo quiere aplicar el criterio y lo que piensa para acomodar las cosas, pero nos está alejando de todo ello el que podamos acercarnos y entender a Dios. Entonces, vea lo que nos está diciendo el propio Señor Jesucristo, que no, que dice, guarden y lo que digan que hagan, guárdenlo, y lo que le digan que hagan, háganlo, ¿no? Entonces, habla algo aquí tremendo, dice, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Usted y yo vemos cómo a mí, cómo me va, por ejemplo, un sacerdote católico, cómo me va a dar un consejo para mi matrimonio si él no sabe lo que es el matrimonio. Él no está capacitado para entender cómo se maneja el matrimonio. Solamente Dios, Él instituyó esto. Entonces Dios sabe todo ello, y a través de su Espíritu Santo y a través de la guianza de Él, usted y yo podemos tener un buen consejo. Hay personas que tienen sabiduría, dan un buen consejo para las parejas, pero todo va encauzado simple y sencillamente a lo que es físico, y lo que es carnal, los sentimientos, todo eso, pero al espíritu nadie está capacitado para llegar a su espíritu y al espíritu mío. ¿Y por qué? El ser humano, todos nosotros, incluidos, todos nosotros, fíjese usted que me está viendo, en Génesis 6:5, mire lo que el Señor dijo del ser humano que ya había caído, y en Génesis 6, cuando ya venía el diluvio, dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Fíjese cómo está el planeta hoy. Y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Eso es lo que hay en cualquier ser humano. Y no estamos capacitados por nuestras fuerzas, por nuestra naturaleza humana,
ni por nuestras capacidades pues profesionales para poder accesar al espíritu suyo o al espíritu mío. Nadie puede hacerlo. Y por eso, Señor, cuando Él iba al cielo, Él dijo, saben, antes les conviene que yo me vaya porque viene otro en mi lugar, Él les hará saber todo de mi Padre, todo de mí, Él los guiará toda verdad. Entonces, usted y yo necesitamos salir de todas esas mentiras que se nos han inculcado. Y repito, nuestros abuelos, nuestros padres trataron de ofrecernos lo mejor, pero nadie nos garantiza que estaban ellos llevándonos a una verdad. Y está Dios mostrándonos que todo lo que aprendimos es una mentira total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no hubiera venido el Señor Jesucristo a exterminar esa basura que usted y yo cargamos. ¿Sí? Y por eso el Señor, cuando Él ya muere en la cruz, Él hace algo que solamente lo entiende Dios y lo puede entender nuestro espíritu, que es un concepto eterno de que usted y yo fuimos arrebatados ya en la cruz, en esta carne, para el Señor, usted y yo ya nos morimos ahí con Cristo. Estamos crucificados. Necesitamos aceptar eso, de que ya esta carne para el Señor está muerta. Y es que esta carne le estorba a Él para que podamos entender los propósitos de Él. Esta carne solo entiende los propósitos del diablo y los propósitos religiosos y que tienden todo esto a seguir a hombres, lo cual Dios aborrece. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, tenemos que confiar en el Señor, en Dios. Y Él dice, el que cree todo le es posible. Todo es ahora por fe. Usted y yo no estamos capacitados a llevar nada a cabo para poder accesar a las cosas del reino de Dios y de su justicia. Todo corresponde a Dios. Y vuelvo también en la cruz aparte, después de eso, cuando muere el Señor, ese cuerpo que pagó el pecado suyo y mío, y esos pecados que tenemos y que vamos a cometer porque no estamos exentos de cometerlos, se quedaron en la cruz clavados. Y después ya el Señor, cuando resucita el Señor Jesucristo, viene un cuerpo glorificado, y en ese cuerpo glorificado estamos glorificados usted y yo también junto con Él, y por eso nos lleva y nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, cosas que son locura para el que se pierde, pero para el que entiende esto son salvación, porque este es el proceso de Dios, de la salvación. No tiene que ver nada con una doctrina o con un concepto religioso que usted y yo tengamos que aprender, porque a Dios no le gusta la religión, porque eso es lo que aleja al ser humano de nuestro Dios. Desafortunadamente, y aunque duela esto, mucha gente que se ha ido a la muerte con toda su religión, pues muchos están quejándose en el infierno. Pero quiero decirle algo, Dios es justo y muchas veces, aunque usted no lo crea o no le parezca posible, siempre Dios manda una oportunidad. Créame que a toda la gente nos ha mandado Dios siempre uno de sus ángeles para que nos compartan este mensaje y podernos arrepentir. ¿Sí? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y yo estoy muy seguro, sí, que muchos de nuestros familiares también recibieron parte de este mensaje, se arrepintieron y están en la gloria de Dios. Entonces, cuando el Señor hace una obra de renovación en todo, porque en Cristo, cuando Él resucita y va al cielo, es un cuerpo renovado y es lo que requerimos usted y yo. Y en Efesios 4, 23, 25, Pablo nos dice que como estamos en esa condición ya listos para poder hacer el cambio y poder conectar con el reino de Dios, el reino eterno y su justicia, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque aquí está todo el rollo. Toda la información que cabe en su cerebro y en mi cerebro está lleno de información que trae virus y por eso no podemos soltar nada de esas cosas y Dios sabe eso y por eso una vez que usted y yo morimos al yo, esa mentalidad tenemos la capacidad de decirle al Señor, ¿sabes qué? Haz a un lado todo lo que tengo en la biblioteca que he estado juntando que es pura basura. Acuérdese, Pablo, siempre lo digo, dijo,
todo lo tengo por basura por el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, necesitamos que se instale el conocimiento del Señor. Y aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Es el hombre resucitado, es Cristo. Necesitamos vestirnos de Cristo. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra nueva posición. Así es como Dios le ve a usted, hombre, mujer que me está viendo, que fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, podemos ya hablar verdad si usted y yo estamos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no hay ese proceso en usted o en la persona que le enseña o en el que usted confía, en el líder de cualquier religión que usted tenga, si no hay eso, ¿sabe qué? Hay podredumbre, hay engaño y eso se llama levadura que está echando a perder, está leudando toda la masa. Por eso está como está la gente que aún con que esté en las iglesias sigue criticando, sigue chismeando, sigue robando, sigue adulterando, sigue engañando, o sea, todo tipo de cosas que no podemos hacer cambiar nuestra vida porque la religión nunca lo va a poder hacer, solamente Dios lo va a hacer cuando usted tome conciencia de que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad y desechando la mentira. Hablamos verdad cada uno con nuestro prójimo y estamos tratando de hacer esto, de que salga la verdad de Dios de mi espíritu para que caiga en su espíritu y pueda usted conectar con Dios y que sea Él el que le abra el oído y no yo o menos ninguna religión. Ya voy a cerrar con el capítulo de Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. La capacidad que ahora usted y yo tenemos para accesar a eso que estamos hablando no es imposible. Es imposible para nuestra mentalidad caída, pero para nuestra mentalidad renovada y creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, mira lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que hemos estado hablando, todo lo que traemos del pasado, esos malos recuerdos, aparte de los malos recuerdos, lo que traemos del pasado es toda esa información falsa que traemos de doctrinas y de religiones. Todo esto ya el Señor lo entiende, lo sabe y por eso vino a hacer las cosas nuevas. ¿Sí? Aquí todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura. Ya está capacitado para recibir lo que estamos hablando, lo que Dios quiere que usted escuche. Y mire, cierro con el 18 y 19 y 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a usted y a mí nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que hoy queríamos darles y espero que pueda llegar hasta su corazón y que usted entienda que nada de lo que usted haga a través de su mentalidad religiosa, de sus capacidades humanas, va a podernos hacer comprender y entender esta verdad y este regalo que solamente Dios nos dio y que le costó la vida y el sufrimiento al Señor Jesucristo. Ya estamos en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Es muy fácil oír a Dios. Necesitamos, como dice aquí, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Que nuestra mente entienda todo esto, que hay que instalar la mentalidad de Cristo, quitar lo que nosotros creemos que somos y tenemos. Yo no estoy diciendo que abandone toda la sabiduría que usted tiene, porque la sabiduría de este mundo nos sirve también muchísimo. Si hay algo, usted es profesionista o tiene usted muchas cosas que ha aprendido en el mundo que le mantienen su nivel de vida, yo no estoy diciendo que eso lo quite, sino que hay que hacer a un lado todo eso para que cuando venga la mente de Cristo, créame que nos va a llegar ideas nuevas, nos van a llegar cosas tremendas de revelación para que lo que usted sabe pueda ser llevado
y a través de Cristo usted pueda lograr buenas obras con lo que sabe, con lo que usted conoce, y Dios no nos va a quitar absolutamente nada. A Pablo lo escogió Dios porque era una persona, era un erudito en la materia, y él era una persona importantísima y era una persona que también sabía, tenía mucho conocimiento, pero todo eso sirvió para que este apóstol nos diera una revelación tremenda, porque él tenía la capacidad de comprender todavía más las cosas en la experiencia que él había tenido, porque después de que él perseguía la iglesia, se va y con los que lo mandaban matar a los de la iglesia les empezó a compartir el evangelio. O sea, qué tremendo cambio es esto, ¿no? Entonces, recuerde que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice aquí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaros con Dios. Tenemos acceso directo al trono de la gracia por Jesucristo nuestro Señor. Yo cierro con esto, le deseo lo mejor. Un abrazo a todos los que se están conectando. Gracias por los saludos ahí a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, pues este video también se va a pasar a YouTube en Ángel Olvera. Pone usted ahí y en YouTube le va a dar entrada para que vea estos videos. Y también compártalos, por favor, si usted siente que son de interés o que puedan servirle a algún amigo suyo o a alguien, recomiéndenos, porque al que estamos recomendando es la palabra de Dios, no al que está aquí enfrente. Sí, olvídense de eso, sino que vamos a darle gloria al Señor en todo lo que estamos recibiendo, porque es revelación de Él y usted está capacitado para dar estas cosas y aún mayores todavía. Muchísimas gracias, Dios les guarde y nos despedimos. Buenas tardes.